Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ¿que continúas sin contestar? Pues hala, que tengas buen día. Soy Armando y en este vídeo voy a hacerle caso a YouTube. YouTube, en su inmensa sabiduría, me ha dicho: Armando, tienes que hacer un vídeo de esto. He dicho, ok. ¿Y esto? ¿Quién es el profesional de este tema? Y me ha salido una pimpolla. Le vamos a llamar... ¿Qué nombre puede tener una pimpolla? Dejémoslo en Olga. O Sandrita. Sandrita va bien. Y va y me sale Doña Sandra. Y en el primer minuto, por no decirte en los primeros 15 segundos, ya dice barbaridades. ¿Views que tiene el vídeo? Los que quieras. Miles, cientos de miles de views. Y yo me digo, joder, qué mal que está todo, Armando. Es que mira que es turbio todo el temilla de las finanzas, porque está al orden del día que cualquier boca chancla se pone él o contrata a alguien un poco maja y, vamos, va de Guatemala a Guatepeor. Veámoslo. En ese vídeo, o en este vídeo, mejor dicho, vamos a hablar sobre los depósitos de plazo fijo. Sí, esos depósitos que básicamente se llevan tu dinero. Hombre, Armando, ¿cómo? A ver, que esto es real. Esto es un canal donde las cosas se explican tal cual como son. No como los que te colocan productos pretenden que sea. Dígase esos canales financiados por detrás de bancos que te dicen: contrata un depósito fijo el cual te va a dar un 2,8, 3,1, 1,8% a 12 meses. No me toques el dinero durante esos 12 meses, que si no te vamos a penalizar, que si no, no vas a cobrar ese 1,8, ese 2,1 o un plazo fijo de 24 meses, que te va a dar un poquito más que el de 12. Y también hay otros plazos fijos también de 5 años. Pero no vamos a entrar en las cosas esas de plazo fijo estructurado que va anexado a... Bueno, eso es para gente que tiene unos cuantos jurdeles. Para la cantidad que he puesto aquí, no se suele ofrecer. Es solo para banca privada, para los que tienen dinero, para sacarles su dinero. Quiero decir, para recomendarles los productos mejores. Venga, volvamos al tema que nos trae. Tú contratas ese plazo fijo, 12 meses, 2,1% en el banco QQ, y en ese banco no puedes tocar ese dinero si no tienes las penalizaciones sobre los intereses, no son salvajes pero no tanto. Y luego va y te compras, pues no sé, el coche. Pongamos que estás ahorrando para el coche o estás ahorrando para pagar la universidad o unos créditos para tus hijos, porque es repetidor, yo qué sé, cualquier historia. Y esto empieza comentándote: vamos a ver los intereses real. O sea, la tipa, que teóricamente es asesora financiera y toda esa chamba, te dice: y en este vídeo vamos a ver cuánto real de interés te ofrecen los depósitos fijos. A ver, ven. ¿Cómo? Sandrita, a ver. Si eres asesora financiera a nivel básico, cutre salchichero, cuando uno habla de intereses reales, siempre se descuenta la inflación. Ahora aquí os voy a colocar una imagen de la inflación de las diferentes comunidades autónomas de España. Básicamente todos los depósitos a plazo fijo están en puto negativo. Fácil, sencillo y comprensible, ¿no? Claro, pero yo no sé explicar las cosas, no sé ilusionaros, no sé deciros: sí, vas a ganar un 2,6% dejando el dinero ahí congelado en QQ Banco. Aquí te dejo el link en la descripción. Utiliza QQ Banco y esto no está patrocinado por nadie. Vaya ovarios y vaya cojones toda la historia que lleva esto de las finanzas. Es que es un canal grande, o sea... Esto es un... Es que el mal, de verdad, pienso que tengo que a veces... Para aquellos... Perdón, disculpas. Dedicado a aquellos que me dicen: Armando, estás de puta madre. Estoy con un pie en el otro lado del hospital. Gripe A.
Esa gripe fácil, sencilla, que con toneladas y toneladas de paracetamol, pues nada, te jodes. Es que paracetamol, pues eso. Voy hacia la tercera semana, es muy cansino esto. Centrémonos. Armando, céntrate, machote. Voy. La tipa. Básicamente los productos en ese vídeo que recomienda de los cucubancos van todos en negativo. Y ahí van miles de views. Y luego, revisando aquel vídeo que tiene miles de visualizaciones, digo, a ver cuál es el punto que más mejor, más le ha gustado a la gente, ¿no? Y es el punto en que te dice alternativas al plazo fijo. Alternativas magníficas que se llaman cuentas remuneradas. Cuentas remuneradas. Os recuerdo la tabla de la inflación. No la voy a volver a poner porque así me retrocedes y gano esos minutillos. Y así, pues, que la gente tira para atrás y al algoritmo le gusta y todo eso. Voy a ser un poco turbio. A ver si consigo que este canal despegue un poco, ya que no me dejáis nada en comentarios. Hombre, Armando, yo te comento. Sí, tú sí comentas, pero el fucking resto, el 90% no me ponéis nada. Y si aquí no apoyáis esto no va a ningún lado, este canal. Y hombre, ¿y por qué quieres que suba? A ver, por tu bien. Porque me he propuesto hacer las cosas para vosotros. Y lo voy a ir demostrando. Vosotros ya vais viendo que me pongo en contacto con vosotros, hablo con vosotros, tenemos el Telegram, estamos dando soporte. O sea, de verdad, que os quiero ayudar. Quiero ser esa pequeña isla, pequeña, porque los recursos llegan hasta donde llegan y el tiempo del altruismo pues llega hasta donde llega. Pero bueno, también os he dicho que un tonto motivado, yo me motivo fácil, soy muy tonto motivado. Que me estoy yendo otra vez. Vas a ir viendo que todo se va a poner, los recursos se van a ir reinvirtiendo no solo en mejorar en las cositas, no, en ayudaros. Sois la prioridad del canal. ¿Y en qué os puedo ayudar con las cuentas remuneradas? Como decía, tú mira las cuentas remuneradas y mira cómo ha ido el IPC. Básicamente estás en negativo otra vez. Así que si quieres tener el dinero seguro, puedes utilizar, aceptemos seguro como que a Europa le da la gana de cubrirte los saldos que tengas. ¿Cómo? ¿Que no es seguro? Sí, claro. Si a Europa quiere cubrirlos, los cubre. Pero si no quiere, no los cubre, Porque es que el FEDIC de los cojones no es que esté hasta arriba de dinero, no. Es que más bien no hay fucking dinero ahí dentro. O sea, hay para cubrir nada. La última vez que lo estuve mirando ahí con los cálculos, creo que nos salían a 20 y pico mil euros por persona. El resto, bien impresión, le dan ahí a la maquinita y lo imprimen. Si les va bien. Pero claro, con todo esto que está pasando en Ucrania, ya le están pegando a la maquinita. Y si encima pues la banca se da un traspiés, va algo mal, pueden decir, no sé, Rick, vamos a ver de aquí un par de años, ¿os lo cubrimos? Yo qué sé, ¿qué cojones van a hacer estos que nos mandan? Porque hacen lo que les da la gana. Tú y yo, nos han preguntado si queremos las CBDCs, las monedas digitales. Nos han preguntado si queremos esa bafofia de moneda, esa mierda de moneda que no tiene otro nombre, que pueden hacer lo que quieran con ella. Hasta le pueden poner un tiempo de caducidad. Te damos este dinerito, y si no te lo fundes en 3 meses, en un año, se va de tu cuenta. Dinero del Banco Central. Porque claro, ellos necesitan darle a la impresora, pero no quieren que ahorremos. El ahorro va mal para la impresora. O sea, los que queremos ahorrar, si tú quieres ahorrar, si quieres conservar los júrdeles, estás yendo en contra del Banco Central, que no le interesa que tú ahorres. Que si tú ahorras, entre muchas otras cosas, se les puede disparar la inflación. Y eso no les gusta. Porque ellos lo que quieren es imprimir, pero que la inflación no suba. Entonces, claro, los ahorradores, ¿qué pasa? Que con el tiempo consiguen aumentar de valor las cosas. Claro, si aumentan de valor las cosas, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo era? IPC. La inflación. Claro, pues vais entendiendo, ¿no? Ahorrar es caca para el Banco Central. Así que no te lo va a poner fácil. Así que no sé yo hasta qué punto, vamos a ser así, mal pensados, que el Banco Central, con aquello del FEDIC, que no hay dinero, que estamos imprimiendo dinero para unos avioncitos para el tema de Ucrania, para levantar las fronteras, para lo que cojones quieran, o para las paquitas a los abuelos, o lo que sea, para gambas,
que va en sus intereses. Pero va en sus intereses cubrir los depósitos a todo el mundo. No lo sé. Yo no soy el Banco Central. Pero visto lo visto, yo solo veo que barren para su casa. Para la mía y para la tuya. El Banco Central barre para tu casa, te leo en comentarios. Y si vas a comentar mucho, nuestro Telegram. Ahí hasta te abro un tema. Cuando me demuestres que el Banco Central de Europa o el Banco Central de tu país ha barrido para tu casa, no para sus propios intereses de los políticos puestos. No, es que el Banco Central es un ente independiente. Ah, claro, ya. Y Caperucita Roja se la come el lobo, ¿no? Cuento real, ¿no? ¿Qué? ¿O sí? ¿O no? No sé, yo no existía en esa época. Armando, te me estás despistando. Sí, voy, pero... Sorry. ¿Y dónde cojones meto mi dinero? Ah, me lo preguntas a mí. Ah, espera. Gratis te lo contesto. O sea, no sé quién cojones eres, no sé tu capacidad de ahorro, no sé tu edad, no sé fucking nada. Y ahora quieres que en un videíto de YouTube yo te diga qué hacer un poco decente con tu dinero. ¿Pero tú qué esperas? ¿Pero qué esperas? Es que... ¡Ey! Eso es una colleja. Hombre, Armando, pero ¿cómo estás hoy, no? Hombre, ¿cómo estoy? Es que cientos de miles de views. Es que no me cabe en la cabeza. Es que coño, de verdad, yo veo aquí que la gente quiere ser estafada por sistema. O sea, por sistema todos queréis ser estafados. O sea, es que caigo en criptoestafas. Es que caigo en Ponzi, que en sistemas piramidales. Es que es normal. Es lo más normal del mundo. Y si tú has caído en todas esas cosas, pues... ¡Ole! Porque a base de hostias vamos aprendiendo, porque es la única manera, parece ser aquí. Porque claro, si esto te entra mínimamente, lo que haría sería difundir este vídeo por tu WhatsApp, por tus redes y tus mierdas. Hombre, porque hay más mierdas, porque claro, es que muchos me utilizáis Instagram. Y yo con todas las cosas de Meta tengo, bueno, temas de informática, es igual. Por las redes sociales. Hombre, Armando, ¿pero cómo vas a crecer si te están metiendo...? Es que tienes razón. Joder, siempre me pasa lo mismo. Soy el peor vende cosas del planeta. Ya. Pues no sé, a lo mejor me tengo que dedicar a otra cosa, ¿no? Porque esto de difundir la verdad, pues... Hombre, la verdad. ¿Y qué es la verdad, Armando? ¿Qué es la verdad? ¿Lo que tú dices? ¿Tu punto de vista? O pues no. Pues, la verdad que no. Porque claro, en esta vida, bendita ignorancia. Cuando tú eres ignorante, mueres por una chorrada, por una frase. Como esto que se ha puesto de moda, el estoicismo. Sé estoico y cómete el mundo y gana dinero. Tiene que ver el estoicismo con ganar dinero. Es igual, están ahí, dale que te pego. Inteligencias artificiales, nada de canales de gente que habla, porque es que ya ni se molesta los humanos a hablar del estoicismo de verdad, porque dice, vaya fuma de porros, mira, pongo una inteligencia artificial, ¿qué tal? Y ahí van todos los canales de estoicismo con inteligencia artificial que tienen miles de millones de reproducciones. O sea, el otro día me saltó un vídeo de casi 9 millones de reproducciones de estoicismo. Era todo más falso, vamos, que mis abdominales. Si yo ahora me hago una foto y me salen ahí abdominales, pues más falso que eso. Toda inteligencia artificial. 9 millones de reproducciones. Pues yo flipo de verdad. ¿Quién cojones mira eso? Porque alguien lo mirará, porque es que el algoritmo me salta y me enseña esa mierda. Que yo no fuera descartado, caca. Pero aún así, YouTube es tan turbio que me insiste, ¿no? Entonces, claro, si me insistes que tiene que haber ciertas retenciones que os interesan. Claro, yo miro la retención de mis vídeos y por un vídeo de 20 minutos me extraes 4. Y por un vídeo de 10 me estáis 2. Tengo una fucking mierda de retención. Claro, ¿esa retención cómo se calcula? Yo qué sé. Porque me escucháis por 2, por 3, por 10, por 15... Lo de por 15 por la gracia de los otros vídeos anteriores de apaláncate por 15. Bueno, cosas de la taberna del caos. Armando, céntrate, que estamos hablando de ganar dinero. Vale, sí, ya voy. Y aparte de contratarte, ¿cómo puedo ganar dinero de otra manera? Porque es que soy muy pobre y me da vergüenza. Pues mira los otros vídeos anteriores. Aprende a apalancarte y que por cada euro te dan 15. ¿Qué te parece? Hombre, Armando, pero eso es que yo soy consistentemente perdedor, no va conmigo. ¿Y estudiar? Te va a estudiar y aprender. Porque nadie sale mecánico.
No hay ningún mecánico que haya salido de los ovarios de su madre ya reparando los coches y conociendo el motor a combustión. De hecho, no sabes ni caminar cuando sales de ahí. Aprendes, imitas, aprendes, te das de hostias, te caes 1.000.000 de veces. Pues aprendes habilidad. Hombre, Armando, y entonces me estás vendiendo... No, busca a ver si encuentras algún curso que no vendo nada. Ah, hombre, pues, ¿es por qué no vendo nada? ¿Por qué? Porque soy un desastre. Hombre, Armando, pero... Mira, vamos a hacer tú y yo un pacto. En este canal hay no sé cuántos vídeos, cientos de vídeos. Y si hay una lista que pone curso de trading básico, tú empieza por ahí. Y tengo una estrategia impoluta que lo flipas de buena, pero buena de cojones, que es John Wick. Hasta la he hecho espectacular, que hasta con el nombre. John Wick. El cual consiste en que aprendas a perder y a holdear las ganancias. Fácil, sencillo y le entra a la cabeza a cualquiera. Tan fácil y sencillo que no le hacéis ni puto caso. Preferéis que poner nombres raros a todas las velitas, dígase ICT, y hacer dinero con ello. Es que me parto, de verdad. Y si quieres ir un paso más allá, pues apoyando a este canal, yo he pensado aquí este trato que te iba a proponer. Mira, estamos en marzo. ¿Qué te parece para septiembre? Aquello que antes de que empiecen los coles, por ejemplo, yo lo dejo ahí. Pon en comentarios. Para septiembre, octubre, hacer un de 0 a 100 en trading y hago un directo con vosotros y hablamos. Hombre, a ver, a mí me gustaría hacerlo presencial, pero ¿cuántos vais a venir hasta donde yo estoy? Ah, que me tengo que desplazar. Bueno, pongamos que yo soy el que se desplaza. Me voy a Madrid, me voy a Barcelona, por aquello de las ciudades, ¿no? Y hacemos un día de puertas abiertas financiado con vuestros referidos. Ahí. Financiado con vuestros cupones, ¿no? Es que no sé si llegamos. Porque ¿sabéis qué pasa? Es que hay un montón de vídeos, que os lo estoy explicando, que entre las cookies de los turbios y todas esas cosas que hay por ahí, resulta ser que continúo perdiendo el 70%, o sea, lo que viene a ser 2/3, y soy siendo muy optimista, 2/3 de vuestra utilización de links se pierden. Entonces, claro, siendo optimista solo con ese 30%, pues está la cosa jodida. Pero depende de ti. Si difundes este mensaje y estas cosas, yo me comprometo, si esto funciona, si esto va creciendo, a que el mes de septiembre yo me desplazo o vosotros venís para acá. Tendré que hacer una estadística a ver que si sois más de Madrid, de Barcelona, de Valencia, no sé, para ubicaros un poco, ¿no? O sea, claro, es que si no... Hombre, Armando, pero es que el online molaba. Es que el online... No me prestáis atención. Que hago los vídeos de 20 minutos y prestáis 2 putos minutos de atención. O sea, una décima parte. O sea, yo tengo que perder 8 horas de mi vida online hablándoos para que estéis 8 minutos de retención. O sea, es que por favor. O sea, es que lo dicen las estadísticas que están ahí puestas, en YouTube. Te lo chiva todo. Retención. Es que os importa una mierda. Tía, cuánta bronca, ¿no, Armando? Vaya videíto. Lo voy a compartir a nadie. Bueno, pues es que no lo sé. Ayúdame a ayudarte, compañero o compañera. ¿Cómo lo hacemos? Yo, vamos. El Palacio de Deportes te alquilo. No con mi dinero. Con vuestros cupones y vuestra expansión. El Palacio de Deportes y nos plantamos todos ahí. Financiado por los cupones de tal. De las empresas de fondeo, de los productos que Armandito pues buenamente investiga y ahí vamos. Pues claro, en la Taberna del Caos, por aquello de que voy a buscar financiación independiente, pongamos los números. Cuando la taberna valía céntimos al mes, no hemos superado la decena de personas. Y actualmente, tras la última calentada, que subí pues a unos $12 o 14, a unos 12 euros al mes. Claro, depende de si pagas anualmente, semestralmente. Bueno, dejémoslo en 13, 12, 13, 11. Depende, 15 si solo estás un mes. Todavía no hemos superado la barrera de los 10. Vamos, es que ni de puta coña. Con eso,
Es que no me da ni para ir al aeropuerto. No me da ni para ir al aeropuerto para desplazarme. Pues claro, de esos hurdeles, la mitad luego va en impuestos. Es que no me da. ¿Cómo puedo ayudarte? En serio. Saludos desde el stream del caos. Ah, perdón, casi se me olvida. Como no podía ser de otra manera, aquí estamos otra vez con el remix. Las cuentas remuneradas y todo esto. Vigila dónde poner tus hurdeles, porque a veces esas cuentas remuneradas de esos banquitos raros, resulta que el capital máximo que está garantizado, en el mejor de los casos, es de 20.000 euros. Tanto en cuenta remunerada como en depósito fijo. Porque no te explica que QQ Bank, Capital, bueno, el bank de los cojones, si tú indagas, resulta que esos depósitos, esas cuentas remuneradas, no están en suelo europeo, están en puto Chipre, están en puto Malta. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os creéis a la sandrecita de los cojones? O como ya no me acuerdo el nombre que le he puesto. Y resulta... O al Machu Picchu del turno, porque es que... porque yo sé de Machu Picchu de turno también. Aquello de... soy psicólogo. Te recomiendo esto, es un buen sitio. 20.000 pavos es lo máximo que hay garantizado. O sea, 20.000 miserables pavos. Depósito mínimo de 10.000. Máximo lo que quieras, pero solo garantizado 20. Porque es que resulta que estamos en puto Chipre. O en Malta, o no sé su puta madre de isla. Ahí es donde está el depósito. No está en la Unión Europea. Está ahí, en la esquinilla. No cubierto. Y ya si reflexionamos sobre si le interesa o no le interesa, pues imagínate un depósito de a tomar por culo. Para tomar por culo tu dinero. ¡Hala! Ahora sí que sí. Saludos desde el stream del caos.